Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Mitos y Leyendas. En esta ocasión vamos a desentrañar el importante rol que desempeñaron las mujeres en la creación y desarrollo de la fascinante civilización del Antiguo Egipto. En aquella época, las mujeres y los hombres tenían prerrogativas bien diferenciadas en la sociedad, pero no parece que hubiera una barrera insuperable para quien quisiera variar el esquema preestablecido. Por esta razón, algunas mujeres llegaron a alcanzar los más altos rangos que aquella sociedad permitía, tanto en la religión como en la política, algo inconcebible en otras culturas de la antigüedad, tales como la griega, donde la mujer estaba considerada injustamente como una eterna menor de edad, incapaz de comprender ideas complejas. Aunque los egipcios, a pesar de ser mucho más liberales que los griegos en muchos sentidos, tampoco llegaron nunca a valorar plenamente la condición femenina en términos igualitarios, pero a pesar de todo realizaron grandes avances, si los comparamos con las culturas contemporáneas. A pesar de todo, las egipcias se beneficiaron de una posición privilegiada que no se daba en otras sociedades de la época. Un ejemplo de ello era el tratamiento de igualdad que las mujeres tenían ante las leyes egipcias, contrastando con lo establecido en el derecho griego y el romano. En el Antiguo Egipto, las mujeres tenían derechos de propiedad y herencia plenamente reconocidos, y podían poseer tierras, casas y otros activos. Además gozaban del derecho de transmitir estas propiedades a través de testamentos y legados a su descendencia, tanto si eran hijos o hijas, sin que el género del receptor supusiera ninguna diferencia. Por el contrario, en la antigua Grecia las mujeres tenían limitados estos derechos, y en su mayoría, dependían de los varones de su familia para la gestión de sus propiedades. Igualmente, en Mesopotamia, las mujeres también tenían muy limitados los derechos de propiedad y herencia, aunque las leyes podían variar según las diferentes ciudades-estado. Para los antiguos egipcios, los hijos eran lo más importante en la vida, y en la familia la mujer era la dueña de la casa, a diferencia de la antigua Grecia o Roma, donde el pater familias era siempre el hombre. El marido egipcio estaba obligado a garantizar el bienestar de su esposa, incluyendo tanto las relaciones personales como el plano material. Al casarse, la mujer mantenía su nombre a la hora de identificarse, pero debía mencionar siempre el nombre de su marido, indicando que era su esposa, lo que parece natural y lógico, dado que el matrimonio no constaba en los libros como un acto administrativo y formal, cosa extraña en un estado como el egipcio, que contaba con una de las mayores y más complejas burocracias de la época. El matrimonio egipcio tampoco estaba considerado como un asunto religioso, simplemente se ratificaba el hecho de que un hombre y una mujer deseaban convivir, y solo en algunos casos se realizaba un contrato matrimonial formalizado por escrito. Este trámite no era necesario legalmente, pero se solía realizar con el objetivo de diferenciar con claridad el patrimonio aportado por cada uno de los cónyuges, con el propósito de evitar futuras disputas en caso de separación. Según se conserva en algunos textos antiguos, un escriba del Imperio Nuevo, llamado Ani, aconsejaba de esta forma al futuro esposo: si eres sabio, mantén tu casa, ama a tu mujer, aliméntala apropiadamente, y vístela bien. Acaríciala y cumple sus deseos, no seas brutal, obtendrás más de ella por la consideración que por la violencia. Si la empujas, la casa entera se va al agua. Abre tus brazos hacia ella, llámala y demuéstrale tu amor. Por supuesto, las cosas no siempre transcurrían de forma idílica, y el divorcio estaba admitido, se daba por iniciativa de cualquiera de los cónyuges. Si procedía del marido, este tenía la obligación de ceder una parte de los bienes a su esposa. Si por el contrario era la mujer quien tomaba la iniciativa, ella tenía la misma obligación, pero en una medida menor. También cabía la posibilidad de presentar un recurso ante la administración para recuperar los bienes del hogar. Aunque la esposa no hubiera intervenido en el acuerdo matrimonial, tenía la posibilidad de ganar el juicio y casarse de nuevo, como lo demuestran unos papiros arameos encontrados en la isla Elefantina, datados en el siglo V a.C. En lo referente a la educación, las mujeres egipcias tenían acceso a la formación académica, y podían aprender a leer, a escribir, y a estudiar y formarse en varias disciplinas. Algunas mujeres egipcias notables, como Meritag o Pescheset, llegaron a ser prestigiosas y reconocidas practicantes de medicina en su época. Por el contrario, en la antigua Grecia, la educación formal estaba reservada en su mayoría para los hombres, y las mujeres tenían un acceso muy limitado al conocimiento y la filosofía. En Mesopotamia, se han encontrado tablillas de escritura cuneiforme, las cuales sugieren que algunas mujeres mesopotámicas sabían leer y escribir, pero su educación también estaba muy sesgada, y orientada principalmente a desempeñar los roles domésticos. Tal y como podemos observar,
las mujeres del antiguo Egipto gozaban de algo más de libertad y derechos que sus contemporáneas de otras culturas, pero nunca fueron equiparables a sus congéneres varones, salvo algunos casos excepcionales, como el de Hatshepsut, que alcanzó la máxima dignidad posible, convirtiéndose en faraón de pleno derecho, aunque gracias a la inestimable ayuda y apoyo de la clase sacerdotal. A cambio de sabrosas donaciones e inmensos privilegios, la jerarquía religiosa se declaró fiel a Hatshepsut, y con ella toda la nación. Así, logró mantenerse en el trono junto a su hijastro, durante 22 años. La reina faraón Hatshepsut fue una mujer extremadamente inteligente y visionaria, emprendió varias misiones comerciales con el objetivo de aportar riqueza a su país. En estas misiones, logró traer panteras vivas y pieles de leopardo, incienso, maderas, marfil y grandes cantidades de oro, así como otros muchos bienes de gran valor, pero emprendió muy pocas campañas militares, cuyo coste económico era devastador. En cambio, desarrolló numerosas empresas arquitectónicas y comerciales. Posiblemente, la más sobresaliente de todas ellas fuera la construcción del templo funerario de la reina, en Dar el-Bahari, un lugar muy hermoso y de exquisita finura, diseñado por su fiel arquitecto Senenmut. Y aunque posteriormente, la figura de Hatshepsut sería perseguida por el celoso Tutmosis III, y por sus sucesores, lo cierto es que su reinado no tuvo nada de problemático, sino todo lo contrario. Es cierto que enriqueció considerablemente al clero, y también que se dedicó por entero a erigir numerosos templos y obeliscos dedicados a la gloria de los dioses. Pero en ningún momento fue una mujer irresponsable, y supo proteger al país de todas sus amenazas, tanto internas como externas. De no ser por los reinados de Tutmosis I, su padre, y de Hatshepsut, no se podrían haber sentado las bases del Imperio Nuevo de Egipto, la que fue su etapa de máximo esplendor. La mayoría de los estudiosos y eruditos coinciden en afirmar que en lo referente a la legalidad y el orden jurídico, las mujeres gozaban de la misma consideración que los varones, al menos durante el Imperio Antiguo, llegando a alcanzar puestos de gran responsabilidad en las administraciones y en la política. También existieron empresarias de éxito en aquella fascinante cultura, mujeres comerciantes capaces de generar importantes ingresos con su actividad, y sustentar su hogar a nivel económico. Este hecho llamó la atención de Sófocles, el famoso autor de obras trágicas, quien describió algunas de las costumbres egipcias en sus textos, asegurando que había observado con gran curiosidad, cómo en algunos hogares el varón permanecía en el hogar sentado ante el telar, y cuidando de los hijos. Mientras tanto sus esposas salían cada día a trabajar, en alguno de los oficios que les eran propios, ya fuera como escribas, comerciantes o cualquiera de las muchas funciones que eran capaces de desempeñar, y siempre con el objetivo de proporcionar los ingresos necesarios para el sustento de su familia. También describió cómo las mujeres podían mantener su independencia después del matrimonio, ya que podían ser dueñas de su propio negocio, o ejercer una amplia variedad de oficios en los que eran diestras. Las mujeres egipcias eran imprescindibles en muchos oficios, tales como comadronas, tejedoras, o intendentes, o simplemente como trabajadoras del campo, un oficio que en su mayoría habían aprendido desde la infancia, dado que las familias egipcias trabajaban conjuntamente en esta importante actividad, base de la prosperidad y bienestar de las naciones, tanto antiguas como modernas. Pero esta situación fue empeorando paulatinamente con la llegada de nuevos pobladores e invasores, tales como los asirios, los griegos y los romanos, y con el tiempo el importante papel que desempeñaron las mujeres en el reino antiguo fue disminuyendo inexorablemente. Muchos historiadores afirman que ninguna sociedad, antigua o actual, quitando algunas occidentales en tiempos más recientes, ha valorado o valora tanto a la mujer como lo hacían los antiguos egipcios. Desgraciadamente, en la actualidad, la situación de los derechos de las mujeres de Egipto ha degenerado profundamente. En lugar de avanzar al ritmo de la vida moderna, han dado pasos hacia atrás, algo incomprensible en un mundo de avances a todos los niveles, aunque no tanto en cuestiones morales y de igualdad. Hoy en día, la mutilación genital femenina, los delitos de honor, y el acoso sexual, siguen siendo problemas muy graves para las mujeres egipcias, tanto que en el año 2013, Egipto fue clasificado como el peor país del mundo en lo que respecta a la condición y derechos de la mujer. En la actualidad, y con el objetivo de limitar el contacto de las mujeres con los hombres, las prácticas como el velo y la segregación de género en las escuelas, el trabajo, y las actividades recreativas, se ha convertido en algo común. Además, las familias de clase baja, especialmente las del Alto Egipto, han comenzado a retirar a las mujeres de la escuela al llegar a la pubertad, para minimizar su interacción con los hombres,
dado que los hombres de clases bajas con frecuencia prefieren el matrimonio con las mujeres que han estado aisladas, más que con las que han trabajado o asistido a la escuela secundaria. Si los antiguos faraones levantaran sus cabezas y salieran de sus tumbas milenarias, para transitar solo unos días por las calles y hogares del Egipto actual, tal y como se muestra en algunas películas, no terminarían de creer lo que verían sus ojos, y no tardarían en regresar a la tranquilidad de su tumba, espantados ante la involución y degradación de aquella sociedad que tantos siglos les llevó construir, y aunque lejos de ser perfecta, sí superaba en muchos aspectos a la actual. Gracias por acompañarnos en este relato y hasta pronto.